Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Marifer. Como saben, soy la guiadora de Migrante Scout y hoy nos acompaña entonces Jaime Berrueto, que él es historiador y es parte y creador de Ediciones Tiuque en Santiago de Chile. Yo actualmente les hablo desde Venezuela. Entonces aquí, Jaime, también vamos a hablar un poquito sobre la literatura y la importancia. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, muy bien. No estoy en Santiago, sí, estoy en Litoral Central, Litoral de los Poetas, desde la localidad de Yoyeo, al ¡Ay, qué sur del litoral. bueno! Sí. Ya, excelente. ¿Eso qué región es? La Quinta quinta región región. Costa. Ah, ok. Sí, Excelente. la ciudad de San Antonio, cerca de Cartagena, de Santo Domingo, del Quisco, el Tao y la Negra. Ah, ves, entonces estás bien ubicado aparte con el tema de las ediciones. Sí, Qué bueno. Jaime, cuéntanos un poquito sobre sí, sí, ti. todo lo hago desde acá. Bueno, scout desde los 12 años, desde el año 94 que entré a tropa. Eh, Estuve activo como beneficiario hasta el año 2001. Me rendo Robert Scout, rutero como se le llamaba acá en Chile. Y después tuve un par de experiencias como asistente de unidad, asistente de tropa, acá bueno, en Maipú. Yo soy de Maipú, de Santiago. Y de ahí me retiré a los 22 años más o menos, 21 años. Y recién volví al escultismo activo el año 2015, a mis 33. A mis 33 Ya. tengo 38, a puerta a cumplir los 39. Y de ahí volví acá mismo, acá en la zona costera. Formé una tropa en la localidad del Garrobo, muy, muy bonito por lo demás el lugar. Y de ahí me metí de lleno, volví a vestir de guisla, volví a ponerme un pañuelín al cuello y aquí estoy, pues. Ya llevo ya casi 6 años desde que volví y he estado en varias tropas en Maipú, y ahora desde unos meses estoy acá de nuevo en la costa que tanto amo. Qué rico, qué bueno, Jaime. Y que actualmente me dices que sí estás activo. Tengo registro activo porque soy parte de una comisión nacional, pero estoy sin grupo. Este año me voy a registrar en el grupo Alborada de Yoyeo, el distrito de San Antonio, pero con miras a futuro a formar una tropa y un grupo acá en la localidad. Ay, excelente. Y es la pañoleta que entonces, el pañolín, como le decimos en Chile. El pañolín que usas es de Sí. tu grupo anterior. No, es de mi proyecto futuro. Ah, es de tu proyecto, qué bueno. Mira, qué bueno, de verdad que sí. Sí, Y para a no nivel, usar de los grupos anteriores y aparte que no me... ay, Jaime, perdona, te perdí. Ahora sí, Sí, ya. ¿Me escucháis bien? sí, te escucho bien. Ya, perfecto. Ya. Y entonces, en relación a tu vida personal, un poquito para saber sobre ti, eres historiador. Sí, pero no titulado. No, yo no estudié historia, estudié otras carreras, estudié arte, estudié pedagogía en lenguaje. Y bueno, desde que volví al escultismo el año 2015, empecé a estudiar, a investigar, a leer a los clásicos, leyendo a Baden Powell, a Roland Phillips, a John Surman también. Y de ahí me llevó a investigar más sobre la historia del escultismo chileno, mayormente, y del origen del escultismo a nivel mundial. Y así me he transformado en una especie de historiador del escultismo, chileno. Qué bueno, Jaime. No, igual es súper importante. Yo siento que, bueno, igual tienes harto tiempo eh, en tu rama, que en este caso prácticamente las artes es parte de la literatura, es parte también de una gama de habilidades y herramientas que nos hacen también aportar al escultismo. ¿Y el proyecto de Ediciones Tiuque de dónde sale? ¿Cómo se te ocurrió?
Es una historia bastante particular porque yo leí la edición de Escultismo para Muchachos que todos conocemos en todo Hispanoamérica, España, Venezuela, Colombia, Chile, México. Leímos la misma que es una traducción que hizo Jorge Núñez Prida el año 46 en México. Ya, Fue editada por la editorial Scout Interamericana y que se editó a nivel iberoamericano por todas las asociaciones. Por lo menos yo tengo registro de que en Uruguay se editó, en Chile también la Asociación de Guías Scout de Chile la editó en algún momento, en los años 90 y la década siguiente, en la década del 2000. Y yo sin hablar inglés, ya no soy bilingüe, pero me di cuenta que la traducción tenía ciertos errores, tenía errores como de interpretación, se perdía mucho el sentido original que Baden-Powell había dado al texto. Entonces, por una motivación personal, empecé ¿a cuánto se llama? Empecé a traducirlo de a poco, por capítulos, tomaba cada fogata, iba traduciendo los párrafos con la ayuda de un software de traducción y también por el conocimiento que yo tenía sobre el escultismo. Entonces, se me hizo fácil traducirlo, interpretarlo lo más fiel posible. De repente en Baden-Powell escribía con muchos modismos ingleses de la época, estamos hablando de 110, 115 años atrás. Entonces también mi idea era como traducir esa idea, como la chispa que quiso plasmar Baden-Powell en el escultismo para muchachos. Entonces, a modo personal lo empecé a traducir el 2018 y bueno, pandemia mediante, quedé cesante y vi una oportunidad de emprendimiento con la traducción y se me ocurrió venderla en verde, como se puede decir, ofrecerla a algunos amigos primero si querían algún ejemplar y me di cuenta que había interés, entonces empecé a ampliar y bueno, la primera edición fueron 120 libros, wow, 120 hartos. ejemplares de Escultismo para Muchachos. Hartos igual, para ser Sí, la primera, bastante. hartos. Sí, hasta el momento se han vendido cerca de 180 Escultismo para Muchachos. Wow, es que igual ese libro es icónico. El dirigente que no haya leído ese libro no es dirigente. Sí. Y también ahí había otra motivación, porque yo me di cuenta, sobre todo con la gente de mi antiguo distrito en Maipú, que había muchos dirigentes, muchas guiadoras que llevaban bastante tiempo en el guidismo, en el escultismo, que no lo habían leído, ya sea por desidia, por poco interés, pero no lo habían leído. Entonces eso también era preocupante para mí como dirigente, es bastante preocupante, y sobre todo cuando uno se encuentra a veces con dirigentes y ahora que portan la insignia madera, que tienen la calidad de miembro activo de la institución y que no lo habían leído. Entonces eso también era muy preocupante para mí y eso también fue una motivación para publicarlo, difundirlo y ojalá que se conociera en todos lados. Claro, ¿no? Y es como dices tú, es preocupante que muchas veces nosotros como dirigentes no tenemos esa iniciativa, ¿no? De querer leer o de querer profundizar, porque más allá de aprender, cualquier persona te puede instruir quizás de una manera más global, dependiendo de lo que cada uno de nosotros se basa en la experiencia, ¿no? Pero Claro, yo siento que este tema de la literatura es súper importante porque partimos entonces desde una base que es lo que escribió Baden-Powell, cómo lo escribió, cuál es el método. Y claro, ahí es cuando nosotros tenemos que profundizar un poquito y buscar, ser un poquito, digámoslo así, autónomos y en poder profundizar lo que nosotros mismos estamos enseñando, porque si no, ¿cómo enseñas algo que no conoces? claro. Claro, eso también es un tema, ¿cómo enseñamos? El escultismo sufre mucho de eso, de lo consuetudinario. Los dirigentes de la guiadora por lo general hacen lo que sus dirigentes y sus guiadoras hicieron con ellos, entonces tampoco hay como una responsabilidad profesional, podríamos llamarla, o responsabilidad del oficio, de tener una autoformación. Yo en lo particular, claro, yo estudié carreras humanistas donde sobre todo en arte, gran parte de la carrera era leer, más que, bueno, también obviamente lo práctico, yo estudié escultura, pero la lectura era bastante importante dentro de la carrera, los ramos teóricos, historia del arte, estética,
eran bastante importantes y además que en lo personal yo soy un gran lector, yo tengo una biblioteca, bueno, me cambié de casa, todavía lo tengo un poco embalado, pero tengo una biblioteca de cerca de 500 libros, literatura universal, mucha poesía, mucha política, yo tengo formación marxista, entonces también la lectura es fundamental para eso. Y por lo mismo, cuando yo volví al escultismo activo, por decirlo de alguna forma, el año 2015, mi entrada y mi formación fue la lectura. Fue algo totalmente normal. Es que es parte fundamental. Yo siento que igual todos nosotros, así seamos o no del área humanista, debemos buscar y profundizar en los temas relacionados a lo que nosotros enseñamos, ya sea desde no sé, el tema como tal del escultismo relacionado también con algún tipo de especialidad o de enseñanza que nosotros desempeñemos en el campo laboral. Es súper importante seguir indagando. Jaime, yo te Sí, quería po. preguntar, ¿y el nombre de Tiuque, de dónde lo Ah, sacaste? que es una ave rapaz chilena. Ah, imagínate. Es una ave rapaz que es bastante común, es bastante común. De hecho, el tiuque se ve, su nombre científico es Milvago chimango, se ve en todo Santiago, bueno, en todo Chile. Yo he estado en Chiloé y se ve en tiuque, es tan Sí. común como las palomas y los gorriones. Y Ah, imagínate. me gusta ese animal. Sí, me gusta ese animal. Yo soy anti-totemismo. A mí no me gusta este tema del totemismo, que acá en Chile y bueno, en Hispanoamérica en general hizo mucha nata. A mí no me gusta eso, no es que yo me hayan hecho una investidura y sea tibuque, no, no, para nada. Me gusta el animal, buscaba un nombre entretenido, interesante, que fuera poco común y el tiuque es un animal que me gusta mucho. Yo soy un amante de las aves y de la fauna en general. Ah, ok, con razón. Mira, yo estoy aprendiendo porque la verdad, yo tengo 4 años en Chile y es la primera vez que escucho tiuque, te lo Eh, juro. ¿No? El tiuque, bueno, tú vivías en Santiago, ¿cierto? Sí. Sí. Ahí ponle harto ojo cuando estés en Santiago y veas aves. Por lo general vaya a ver un tiuque. Hay mucha avifauna en Santiago igual. Sí, totalmente. Bueno, por lo menos es muy común, por lo menos el tema de los gorriones, es muy común las palomas, es muy común, mira, ¿qué más así he visto? Pero de la palabra como tal, tío, que yo no sabía y tampoco investigué antes, pero ya que me lo dijiste, lo voy a tomar en cuenta para buscarlo y cuando lo vea te lo voy a tomar una foto y te voy a etiquetar. Ya, genial. Jaime, te quería preguntar, bueno, con todo el tema del tiempo que tienes de experiencia como tal en el ámbito investigando, leyendo, ¿qué consideras tú o cuáles consideras tú que son los libros para adultos, vamos a decirlo así primero, digámoslo a nivel institucional, que los adultos en el escultismo tenemos que leer? ¿Cuáles consideras tú que deben ser como los principales tres? Difícil pregunta, porque te podría recomendar como siete, pero, Sí, está ya. pero sí. Pero los principales tres, en mi opinión, obviamente el primero es Cultivo para Muchachos. O sea, yo creo que es casi un pecado mortal para un dirigente y una guiadora no leer Cultivo para Muchachos porque es un libro que es nuestra piedra fundacional. O sea, no, si bien Brownsy, la experiencia de Brownsy o la misma experiencia personal de Baden-Powell fueron fundamentales y sustanciales para la creación del escultismo, sin escultismo para muchachos no tenemos movimiento Guía Scout en el mundo. Así ¿Ya? es. Así, de hecho, escultismo para muchachos es un poco posterior a lo que fue Brownsy. Brownsy ocurrió en agosto de 1907. Escultismo para muchachos se publica en marzo, o sea, en enero de 1908, y en mayo de ese año se publica como libro, pero Baden-Powell venía con los escritos desde antes, venía ya más o menos de 1905, con este esquema de Boy Scout que se llamaba en un principio. Así que en primer lugar, obviamente, es inconcebible que que un scout, una guía o las guiadoras y los dirigentes no leamos Escultismo para Muchachos. Yo siempre hago el parangón con el marxismo. Yo tengo formación marxista, no tengo tapujo en reconocerlo. Yo soy un hombre de izquierda y es como para la gente de izquierda no leer el manifiesto comunista o Claro. no leer a Marx y a Lenin. O sea, son cosas como obvias.
o para los chilenos que nosotros acá tenemos muchísimos poetas, es como decir que te gusta la poesía y no haber leído a Gabriela Mistral o a Pablo Neruda. O sea, Exactamente. son realmente inconcebibles. En Ese segundo como lugar, punto uno, ¿ah? ya como punto Sí, como dos. punto uno, y en segundo lugar, obviamente recomiendo Sistema Patrulla de Roland Phillips. Es un libro totalmente que lleva, incluso es mucho más específico que Escultismo para Muchachos, porque convengamos que Escultismo para Muchachos es demasiado amplio y a veces toca demasiadas áreas muy distintas entre sí. Hay formación ciudadana, hay vida al aire libre, pero en cambio el sistema patrulla nos entrega una herramienta ya mucho más concreta, sobre todo para los que trabajamos en ramas intermedias, ya sean la unidad de secciones guía o la unidad de sección scout. El sistema patrulla Roland Phillips nos entrega una herramienta muy importante. Y en tercer lugar, es un libro que es un poco desconocido acá en Chile, que se llama Educación y Escultismo, aquí lo estoy mostrando, Ok. ¿ya? De Piero Bertolini. Bertolini es bueno, falleció en la década antepasada, profesor de filosofía italiano. Y bueno, hay que recordar que en Italia y en Europa en general, muchos países por la amenaza de los regímenes fascistas, se proscribió el escultismo en muchos países, en Italia, en los países ocupados por Alemania nazi. Alemania tuvo muchos años sin scout. Italia particularmente en 1927 se proscribió el escultismo porque Mussolini lo reemplaza con los bolillas, los famosos bolillas que ocupaban camisa negra. Entonces, ¿qué es lo que pasa posguerra? Cuando los soviéticos logran derrotar a los alemanes y se logra terminar la Segunda Guerra Mundial, el escultismo europeo y sobre todo el escultismo católico europeo tuvo un desarrollo académico y pedagógico sumamente importante que a nosotros como latinoamericanos, como iberoamericanos, nos influyó muchísimo. Y este libro, Educación y Escultismo, yo soy súper responsable en decirlo y súper consciente de recomendarlo, lo pueden encontrar en PDF en internet. Es uno de los libros más serios que hay sobre el escultismo como enfoque pedagógico. Entrega herramientas ya para entenderlo como ciencia, porque en mi opinión, y espero que ojalá la mayoría de la gente que nos esté escuchando a futuro concuerden, pero el escultismo es un enfoque educativo. Hay Totalmente mucha educativo. gente sí, hay mucha gente que reniega de eso, pero el escultismo es un enfoque educativo, es un enfoque pedagógico. Entonces, es mejor que leer un libro que es un ensayo académico viendo el escultismo como una ciencia pedagógica. Así que eso yo serían los tres libros que recomiendo. Educación y Escultismo de Piero Bertolini, que es un gran libro, este yo lo compré usado, lo pueden encontrar igual en En PDF. España como y lo pueden encontrar en PDF. Ya, yo también concuerdo contigo. El último, sí, el de escultismo, no lo había visto, es la primera vez que lo veo. Lo voy a buscar también para descargarlo y estudiarlo. Obviamente estoy completamente de acuerdo contigo con el tema del sistema de patrullas. Ese, bueno, yo lo he visto en diferentes versiones. Hay edición bolsillo, hay edición grande para los que no les gusta leer así como Sí, mucho. Entonces, y también, bueno, el que siempre es el bíblico, yo digo que es la Biblia de los Scouts, es eh, escultismo la para Biblia. muchachos, sí o sí. O sea, eso no puede faltar para todos los que son adultos o educadores en este caso, en este tema del escultismo, que es súper importante. Jaime, también para poder Y bueno, educar. y tenemos una nueva edición de... Ah, exactamente. Y también para los que nos están viendo y están en Sí, Chile, pues. recuerden que Ediciones Tibuque tiene su propia versión, en este caso su propia traducción. Es una traducción, ¿verdad? Realizada por ti. Sí, es una traducción realizada por mí, con un Exactamente. par de personas que me ayudaron en cuanto al tema de la traducción en sí, pero es una traducción mía. Tomé para traducir la edición en inglés de la Hermandad Scout Mundial, que fue ese proyecto que hizo Bill Hilcourt en los años 40. Y lo más, el gran plus valor que tiene
La traducción es que viene con notas al pie de página. Ah, ok, entonces un Viene campo. con notas explicatorias. Eso me parece súper bueno porque igual hay personas como que leen y no leen. No sé si conoces tipo de personas así, Y no que es leen, como sí. que, exacto, es como que están viendo el libro, Sí, ven las letras, la ojean y entonces después no se acuerdan de lo que leyeron. Entonces está súper bueno ese tema de las notas abajo. Por cierto, cuando yo llegué a Chile, Jaime, la primera que te va a comprar una edición de Escultismo para Muchachos, por edición Tío, que voy a hacer yo, para sumarme ahí, porque igual es ya, súper ya, bueno. Y espectacular. también, ahora que me dices del tema de que tiene las reseñas abajo, las pequeñas notas, es súper importante. Siento que puedes sumar también. Y siempre que uno lee algo, aprende algo nuevo. Así lo leas 100 veces, 100 veces Sí, aprendes algo nuevo. sí, sí, sí. Eso es lo mejor para la gente que nos gusta leer, lo mejor de leer es releer siempre. Uno siempre lee y relee los clásicos, los libros favoritos. Yo acabo de terminar uno de mis libros favoritos, que yo creo que lo leo como por lo menos un par de veces al año. Entonces eso es entretenido porque uno, tal como decís tú, uno va, cada vez que lo lee descubre algo nuevo, aprende algo nuevo. Una cosa importante que cuando lo empecé a traducir y yo hice las notas al pie de todo lo que nombraba Baden-Powell que nosotros como latinoamericanos o como hispanoamericanos no conocíamos. Y también siempre, algo muy importante, siempre hay que contextualizar. Este libro se escribió en la década del 1900, o sea, ya han pasado mucha agua bajo el puente y para los lectores actuales y sobre todo los lectores no británicos o no del Commonwealth, no de la influencia británica o ex colonias británicas, hay muchas cosas que nosotros no conocíamos. Nombran muchos personajes y cada personaje, cada lugar, cada término que nombraba, yo lo buscaba, lo investigué, lo estudié y va con su respectiva nota al pie. Lo interesante es que el libro tiene al final 593 notas al pie. ¡Wow! Harta. Sí, Pero bastante. es como tú dices, bueno, yo que obviamente estudié un poquito de la traducción a nivel como tal profesional, te puedo decir que tienes toda la razón con el tema del contexto. Lo que para mí puede ser a nivel periodístico, la misma nota para ti en otro contexto o en otra situación, o dependiendo también del público al que lo ha dirigido, cambia completamente. Cambia completamente. Entonces, qué bueno, igual que hiciste esas notas al pie para poder comprenderlo mejor. Igual yo también en la edición cuando lo leí, estoy hablando que lo leí hace como 4 o 5 años atrás, el último para muchachos, leí una versión bastante antigua, por lo tanto también tenía que suponer o, digámoslo así, pensar o buscar a qué se refería con la palabra de acuerdo al contexto. Entonces, ahora que me dices Claro. que tiene las palabras seguro, 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 voy a entender un poco mejor Sí. el espíritu como tal. Y sin sonar majadero, pero incluso hay partes donde fue importante la nota al pie. Te voy a nombrar dos cosas muy, muy puntuales que la tengo siempre en la cabeza. Por ejemplo, cuando Aiden Powell habla de primeros auxilios, tiene una de las fogatas, habla bastante de primer auxilio y da ciertas técnicas muy Recomendaciones, sí. a grosso modo, pero que son importantes. Y resulta que hay técnicas que con los años han sido invalidadas, que han sido, eh, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, pero han sido invalidadas. La ciencia, el estudio, etcétera, han dicho, no, mira, eso que hacíamos en el Esa 1910 cuando recomendación ya no se pasaba tal aplica, herida, ya no claro. se aplica. Por ejemplo, cuando, no sé, cuando habla las picaduras de serpientes venenosas, decía esto de succionar la herida, de succionar el veneno, eso como en los años 40 ya no se Ya no se recomienda porque usa, es totalmente peligroso, es totalmente exactamente. peligroso. Y, por ejemplo, una de las fogatas, él habla de un naturalista gringo, estadounidense, que se llama William Long, y nombra un libro que se llama Bestias del Campo, y él cita a William Long eh, bastante en esa fogata. Y resulta que William Long en 1910 ya había sido refutado no solamente a nivel científico, sino que a nivel público.
el presidente Roosevelt en Estados Unidos lo refutó públicamente y mandó a sacar todos los libros de William Long en las bibliotecas públicas de Estados Unidos. Wow, ¿Cachai? no, Entonces, imagínate. ¿Y sí, qué y hiciste eso a con mí me esa llamó la parte? atención. No, con notas al pie, por Ah, ejemplo, ok. mira, por ejemplo, dice aquí te voy a leer una nota al pie que incluí en este capítulo donde nombra a William Long, para ¿Ya? darte un ejemplo. Y yo en la nota del pie 313 eh, escribí que los planteamientos naturalistas de Long fueron fuertemente refutados por botánicos y biólogos de la época por exponer descubrimientos falsos y sin pruebas. Incluso fue controversialmente rebatido por el presidente Roosevelt, véase nota 86, página 69, y su asesor John Burroughs. Roosevelt ordenó el retiro de los libros de Long de las escuelas públicas. Y, por ejemplo, en el mismo capítulo, bueno, hay varias notas al pie como súper aclaratorias donde dice así como, ya, está bien, Powell le creyó a este naturalista en 1908, 1907, pero está totalmente refutado. Y eso es bueno para que la gente no se quede con esa idea como que lo que salía en el libro es ley. Claro, no, no, tampoco. También yo, como te digo, hay muchas palabras que cuando yo lo leí dije, ok, esto ya no es así, pero obviamente también como Sí, yo leí una versión muy antigua, eso es lo bueno también de refrescar todos los conocimientos, que tú cada vez que lo vayas a leer vas a tener una nueva visión. Y también ahora, como tú me dices, que tienen notas al pie que para mí son súper importantes, porque imagínate, toda esta información que tú me estás dando yo no la sabía. Entonces, es información clave para poder también aprender y darle la mejor enseñanza a nuestros jóvenes, niñas y niños. sí, eso es lo importante. Y bueno, y así el libro tiene harta, también le incluí algunos apéndices, por ejemplo, incluí las dos últimas fogatas que no se incluyeron en la edición en español que todos conocemos, que son cosas muy particulares sobre el Imperio Británico. Otro cambio importante, y que aquí yo sé que me eché a mucha gente encima, fue el nombre de las fogatas, porque en el original las fogatas se llaman Campfire Yarn. Si tú lo traduces, literalmente significa relatos de fogata, y Claro. no fogata. Y entonces ahí hay un cambio, incluso un cambio como de concepto. O sea, si yo a los capítulos le llamo fogata, pero en cambio le llamo relato de fogata, entendís como que sí, que tiene un componente ya más pedagógico, más de la oralidad. Por tanto, entonces yo a las fogatas le puse su nombre original, que es Relatos de Fogata. Y hay gente que me ha reclamado, estos tradicionalistas mulas, como decimos en Chile, me han reclamado mucho por eso, pero en realidad yo me atengo a lo que escribió Baden Powell. Claro que sí. Y también fielmente a lo que tú mismo investigaste, porque todo esto tiene un trabajo extenuante para todos los que saben cuál es el trabajo de verdad de una persona que edita, que traduce, que realiza, que contextualiza. Son tantas cosas que hay que hacer para tener un libro, señoras y señoras. Es un trabajo gigante. No es como que a Jaime se le ocurrió hoy y hoy decidió imprimirlo, lo imprimió, lo vendió. No, no es así. Tiene un trabajo Y muy, no, muy, muy fue trabajo de extenuante. meses. Exactamente. Y siempre van a haber Sí, fue personas trabajo de así que, meses. me imagino yo que siempre van a haber personas así para todo lo que uno haga, para todo lo que uno cree, siempre va a haber una persona, no, pero es que lo pudiste hacer así. No, pero es que pudiste poner esto así. Sí, Me imagino que tienes un montón de sí. personas así. No, yo tengo muchos detractores. Así como hay gente que está de acuerdo con lo que yo postulo, con lo que yo publico, tengo muchos detractores. Pero como dijo Cervantes en el Quijote, Sancho, deja que los perros ladren porque significa que estamos avanzando. Así es. Y todas las personas que queremos Sí, sumar en algún aspecto siempre vamos a tener detractores, como le dices tú. Es normal, es súper normal. Yo siento que es estas normal, es iniciativas normal. como Ediciones Tiuque y todo este trabajo, como te dije, Jaime, que haces, que es un trabajo invaluable a nivel de tiempo, a nivel de esfuerzo, a nivel de investigación, es de gran aporte para el escultismo y no solo para los scouts de Chile, sino para los scouts del mundo. Porque ahora estás partiendo con este Sí. proyecto que yo sé que va a tener mucho éxito en el futuro y no vas a vender 100, sino 1000 réplicas de todos los libros. Después no vas a poder, vas a tener que buscarte un asistente que te ayude y todo a vender, porque literal tú solito, pero es una iniciativa muy, muy linda y que tiene, como te digo, un trabajo admirable.
Sí. Bueno, acá en Chile hay un término, no sé si lo hayas escuchado, que se le dice el circo chamorro, como el señor Corrales del circo chamorro, que el que corta la entrada, el que vende el algodón de azúcar, también el payaso y el domador de leones. En Ediciones Tingue yo soy el que hace todo, porque yo traduzco, yo diagramo, lo único que no hago es la encuadernación en sí, que eso lo mando a hacer a una imprenta de Santiago, eh, que ellos, bueno, son mis grandes aliados. O sea, yo con Miguel Soto, que es el encargado de esa imprenta, que es muy pequeña, muy a baja escala, es parte de proyectos sin querer serlo, porque sin él yo no podría publicar. Pero en general hago todo, todo, todo. Y soy el mismo yo que mantengo las redes sociales, yo contesto los correos, todo lo hago solo. Imagínate. Pero por eso te digo, es un trabajo admirable y ya vas a ver que dentro de muy, muy poco, Ediciones Tío que va a despegar y ahí vas a necesitar ayuda. Ahí sí o sí vas a necesitar ayuda. Sí, Jaime, para sí, culminar esta sí. grabación, quería que nos dieras algunos tips o recomendaciones para incentivar la lectura. ¿Qué crees tú? Bueno, obviamente hay demasiadas, dependiendo de la persona también, es como tan valiente, pero ¿qué recomiendas tú para incentivar la lectura en casa? En casa, bueno, de partida, saliéndome un plan scout, que lean a los poetas. Que lean a los poetas. Acá en Chile tenemos la suerte de tener muchos poetas. Hay un dicho muy común que es Chile, país de poetas, y realmente es así. La poesía no es fácil de leer, pero sí no es extensa como leer una novela. Pero para incentivar la lectura yo siempre recomiendo a los poetas, recomiendo a Jorge Telier, a Pablo de Roca, a Vicente Huidobro, que me gustan mucho, a Gonzalo Rojas, Claudio Bertoni, pero ya como entrando al tema scout, que a los scouts y a las guías también, a los pioneras, a las pioneras y a los pioneros, a los caminantes, leer sobre su rama, o sea, es muy importante. Em, yo recuerdo cuando era un mozalbete, un niño de 14 años y era guía de patrulla, allá en los lejanos años 90 ya, eh, leíamos, yo me acuerdo que leíamos el manual de rama de la época, se llamaba la guía de método, y todos los guías de su tropa nos leíamos siempre la guía de método. Leímos el sistema de patrulla, libro en esa época. Eh, Hay algo muy, muy bonito que dice una especie de cuento que escribió un sacerdote brasilero, Frei Beto, pedagogo, que yo lo leí en una publicación venezolana en los tiempos de Chávez. El gobierno de Chávez, bueno, desconozco un poco el gobierno Maduro, no soy muy fan de Maduro, pero sí fui muy fan del comandante Chávez, que al similar a lo que se hizo acá en Chile durante la Unidad Popular de sobre Allende, de llevar los libros y llevar la lectura a todo el mundo, libros de muy bajo costo. Y leí a mis manos una vez un texto de Frei Beto editado en Venezuela, en tu hermosa república, porque yo soy un amante de Venezuela, que se llamaba Al que no, al y Frei Beto ahí dice algo súper importante. Si no te gusta leer, acostúmbrate a andar con un libro siempre, porque siempre vaya a encontrar, aunque sea haciendo la fila en el banco, o en la micro cuando vaya a la pega, o vaya a la universidad, o de repente cita, y que te vaya a juntar, en esos minutos, ojear un poco, leer, con una página que uno lea al día, ya leyó que el 90% de la gente. Así Porque es, la gente no lee, y no es un problema que pasa solamente en Chile, sino que es un problema en a el nivel mundo, mundial. La sí. gente ya no lee, estamos acostumbrados a la pantalla. Yo Así siento que que eso, también esas son mis recomendaciones. para complementar un poquito también lo que dice Jaime, yo también creo que también lo más importante es que tú, si no te gusta leer,
inicies con algo que a ti te llame la atención, con un tema que a ti te guste. Bien lo decías tú, Jaime, inicialmente uno lee, digamos, lo de la rama. Si eres scout o si eres pionera o si eres, digamos, guía, lee algo que esté relacionado a tu rama. Y luego de eso, busca un poquito más, siempre buscar un poquito más. De dónde viene, cómo lo hacen, preguntar las típicas preguntas de cómo, cuándo, por Claro. qué, dónde. Esas también te van a llevar al origen de esa lectura. Entonces va a nutrirlo mucho más. También por lo menos Sí, otra recomendación eso es importante importante, esa curiosidad. puede ser también el tema de leer primero las hipnosis. Normalmente siempre en la primera parte uno ya sabe si el tema es interesante para ti o qué te puede aportar. Sí, sí, de todas maneras. Siempre, bueno, los libros, siempre todos los libros traen la reseña en la contratapa. Y eso es muy interesante, pues ahí uno hace una lectura rápida y dice, ah, ya esto se trata de esto. O como dice, me recomendaba un profesor cuando yo estudiaba, lee el índice, lee el índice y ahí ves Exactamente, qué es lo que se viene. exactamente. Y yo también Sí, siento que de a pero poco sí, pues se va profundizando y después llegas ¿cómo decirte? A la parte más profunda del tema, solo con ver el índice, solo con indagar un poquito acerca del tema en especial que te interesa. Y luego de esto va a hacer que tú mismo quieras leer más y más y más y quieras indagar más, más y más. Sea el tema que sea, ojo, no solo de los sí. scouts. Y aparte, algo re bonito que yo le recomiendo mucho a las beneficiarias de los beneficiarios, es que en Iberoamérica en general tenemos una selva virgen por descubrir y territorios vírgenes por conquistar también. Lamentablemente la literatura scout iberoamericana es muy pobre, muy pobre. Está solamente, no sé, el 80% de en español son traducciones, muchas apropiaciones también. Me van a disculpar los fans y admiradores de César Macazaga, que era un mexicano que falleció hace unas décadas atrás. Macazaga lo que hizo fue tomar cosas de libros franceses, de libros ingleses y dar una versión propia. Es algo que es irreprochable, pero también reconozco que sin esos libros, los latinoamericanos o los iberoamericanos no hubiésemos tenido acceso quizás a ciertas temáticas. Entonces hay como una, una dicotomía en lo que yo podría decir. Yo si bien lo encuentro un poco reprochable, pero era lo que había. Bueno, el segundo libro que publiqué se llama General Baden-Powell, es una biografía de nuestro fundador, publicada en 1928 o 1926, no recuerdo bien. No la tengo a mano porque las vendí todas. ¿Ya? ¿Ya? Pero esa, por ejemplo, sí, no me quedé con ninguna. Pero esa biografía a una, a una biografía publicada en 24 por una escritora inglesa que se llamaba Eileen Wade. ¿Ya? Pero claro, uno puede disfrutar, ya, este caballero le copió a Eileen Wade, pero oye, por otro lado hizo una pega que fue traerlo al lector chileno y al lector latinoamericano. Así es. Entonces, ¿por qué digo que son territorios por conquistar y por descubrir? Porque mucha literatura en español original sobre temas de guitismo y escultismo no hay. Se me olvidó recomendar un libro, por eso yo te decía que podía recomendar 7 libros fácilmente. Uno Ya, de los pocos recomiéndanos uno libros más. originales en español, sí, uno de los pocos libros originales en español que es muy bueno es uno que escribió un francés que vivió en Chile, que fue parte de la Federación del Cauca Católico, que se llama Del juego a la vida. Este autor se llama André Vincent de Fay. André Vincent, el francés, es eminencia en Francia. Creo que todavía está vivo y si es que está vivo le mando un saludo porque lo he tratado de averiguar si es que todavía está vivo.
profesor universitario en Francia, y él escribió un libro original muy en la línea de Piero Bertolini, del sacerdote Forestier, que es francés, que sobre como la pedagogía y cómo nosotros a través de las habilidades blandas, que ahora están muy de moda, pero que hace 50 años atrás o 60 años atrás no las conocíamos con ese nombre, nosotros podemos llegar a nuestros beneficiarios y a nuestras beneficiarias. Y no olvidar nunca que nosotros, querámoslo o no, nosotros estamos educando y que esto es un sistema educativo, que el escultismo y el guidismo son un enfoque pedagógico, pese a quien le pese. Así es, Así que esa es Jaime. la otra recomendación que hago. Y bueno, y la tercera, el leer a Émile Martin, Les Arts, el libro de Les Arts, que yo también quise que fuera el tercer libro en publicar de Ediciones Tiuque. eh, Busqué los textos en francés. ¿Por qué yo traduzco y por qué no republico? Ojo con eso también, porque resulta que al traducir, bueno, Escultismo para Muchachos está liberado de derechos de autor, Ah, no ¿ya? sabía. Y Pensé que ustedes tenían más que encima yo negociar lo eso. traduje. Sí. Sí, a partir del 1 de enero del 2012 está liberado, porque la convención de Berna es una convención que se hizo hace muchos años atrás, sí, décadas atrás, sobre los derechos de autor. Se dirimió, se decidió de que cuando muere un autor, sus obras a quienes, a quienes heredan por 70 años después de la muerte. Ah, Baden-Powell imagínate. murió el año 41 y por esta convención de Berna, el 2011 quedaron liberados de autor y eso se hace efectivo desde el 1 de enero del año siguiente. Entonces, del 1 de enero del 2012 ya es una obra pública, de uso público, pero siempre la obra original de él, o sea, en inglés. ¿Ya? Yo no podría haber tomado la traducción, muy mala por lo De, demás, de, de de la Núñez que sea. Prida, porque tiene Claro, los derechos de autor de Núñez Prida. claro. ¿Ya? Y como yo lo traduje, la traducción me pertenece. De hecho, está registrada en propiedad intelectual. No me Qué pueden bueno. piratear. Ya, No me pueden para piratear, que porque si sepan. me piratean No los hay, demandas. no hay Sí, posibilidad. No, el sí. Scott siempre No, y se de gana hecho merecer no, confianza, no, así que eso no, sí, no, de hecho no no he está. compartido, no he compartido el archivo en PDF, pues yo le mando a Miguel de la imprenta, le mando los archivos en PDF, no lo he compartido con nadie más que con él. Ya, lamentablemente, y no los voy a compartir tampoco. No, Lo, no, es lo que siento mucho, pero no. la idea es que igual Sí, nosotros, todos los que queramos aprender y seguir sumándonos a esto, los adquiramos en este caso en Ediciones Tiuque, que como ya saben, Jaime está ahí poniendo todo su empeño, todas las ganas, todo el tiempo, toda la investigación ahí, sí, entonces nosotros vamos a irnos a sumar a eso. Claro que sí. sí. Y con ese mismo sentido, por ejemplo, por el tema de los derechos de autor, yo traduje el libro de Lesar. No sé si tú conocí el libro de Lesar como guiadora. No, no, la verdad, lo vi Ya, en tu publicación, pero no sé de qué se trata. ya. En 120 segundos lo explico. Lesar era el nombre totémico de una guiadora francesa, suiza, vivía en Ginebra, que en los años 30 ella fue guiadora como por 10 años, desde finales de los años 20 hasta principios de los años 40, por ahí 10, 12 años fue guiadora, y ella era una poeta, yo la reconozco y la reivindico a ella como poeta, y ella muchas reflexiones, entrega valórica y reflexiones no solamente para la guiadora, sino que también para la guía en poesía, en versos de una altura muy, muy bonita que yo como lector de poesía la pongo al nivel de René Guicadú o de Verlaine o de Gabriela Mistral acá en Chile, una poesía muy, muy desde la emocionalidad. El libro de Les Arts fue muy, muy conocido en Francia y en bueno, los países de habla francesa, tanto como Suiza, Francia, Bélgica, y ella publicó 3 libros distintos. El primero de Les Arts, el segundo libro de Les Arts y el tercer libro de Les Arts. Les Arts en francés significa lagartija, su nombre totémico.
Sí, eso que eso de sí, los tótemes sí lo viene de sabía. Francia. Sí, eso sí lo Sí, sabía. fue moda en Francia, pero ya para 1947 esa moda ya pasó, los mismos franceses se dieron cuenta que era no tenía ni pie ni cabeza. Pero estas poesías son muy bonitas y en Latinoamérica se han publicado dos traducciones anteriores. Una mexicana que creo que es de la década del 60 y una española de 1980 que traduce fielmente una antología que se hizo en Francia. Yo por temas de tamaño, por decirlo alguna, no publiqué, no traduje los libros enteros porque el costo hubiese sido, no solamente por el costo de edición, que hubiese sido un librazo como de 300 páginas, sino que por el tema de también un poco valorar mi trabajo, entonces era demasiada pega, pero sí Claro. lo voy a hacer a futuro. Lo que hice fue una antología poética. Yo leí muchos textos en francés. Yo me manejo un poco con el francés en cuanto a lectura, gracias a un maestro que tuve bueno, no sé si tú cacháis, pero acá en Chile hubo una beca presidente de la República en los años 70, 80 que mandó a patriotas al exilio. Y Sí. muchos llegaron a Francia, entonces por eso también tengo una cercanía con Francia. Tengo muchos amigos que son hijos de exiliados y un maestro mío fue exiliado. Mm, Bueno, eso fue una, una pequeña introducción, pero yo leí muchos textos en francés de Émile Martin y elegí algunos, los que me parecieron tan más útiles como para una primera antología. No sé si los mejores, no podría decir que los mejores porque todos eran muy buenos, pero sí con un poco de sentido y un sentido poético desde la emocionalidad también de la autora. Y también reivindicando también a Amy Martin, porque lamentablemente ni la edición mexicana ni la edición española la nombran. La edición mexicana tiene una reseña como biográfica y se refiere a ella como Madame Charles de Gaulle. Y resulta que Charles de Gaulle era su marido, que ni siquiera la nombran a ella y la española ni siquiera la nombran. imagínate. ¿Cachai? Y entonces en todos lados el nombre de ella sale como Emi de Galier Martán. De Galier era el apellido del marido, entonces yo lo obligué como Emi Martán, Claro, su nombre de soltera, su nombre de nacimiento. claro, me parece. Y me di el trabajo, sí, y me di el trabajo como te decía, de también antologar, el trabajo de antologar, de seleccionar poemas es muy difícil, sobre todo para la gente que le gusta la poesía, porque yo por lo hubiese elegido dos, pero era, como te explicaba, era muy difícil y hubiese sido un libro muy caro. Yo tendría que Claro. haberlo vendido como en 30 o 40 lucas. Jaime, y Y mi también idea era hacer algo para accesible. saber un poquito cómo, cómo las personas pueden acceder a los libros de ediciones Tiuque. ¿Te contactan por interno por Oye, Instagram? sí, ¿Te mandan eso. un mail? ¿Cómo lo Mira, hacemos? me pueden ubicar por Instagram y por Facebook. El Facebook es Scout Tiuque. El Instagram es ediciones-tiuque. Y bueno, yo siempre cuando me mandan mensajes, me contactan, yo le mando mi WhatsApp. ¿Por qué el WhatsApp? Porque por el WhatsApp ya es oficial la cosa. Yo me acuerdo cuando evité el escultismo para muchachos y lo ofrecí en verde con reserva. Yo trabajo en sistema reserva. Me hablaron cerca de 200 personas y de esas 200 personas yo le dije a todos que me hablaran por WhatsApp Claro, y los que me hablaron por WhatsApp fueron al final los interesados. Es como un ya, pequeño filtro. Si te ya, fijas, es un pequeño filtro. me Si parece estáis realmente igual. interesado, me va a hablar por WhatsApp. Sí. Claro, entonces ya saben, escríbanle a Jaime a través de sus redes, ya sea a través de Instagram para que les mande su WhatsApp o en su defecto a través del correo para que les mande su WhatsApp y así puedan hacer entonces la reserva de los libros, que de Sí. verdad que yo también soy una de las primeras con el tema del libro de Lézard, también lo voy a hacer, apenas llegué a Chile lo voy a hacer, no sabía de todo este proceso y también, bueno, también el tema de la nomenclatura que me dices es algo que yo no conocía, me parece súper interesante y ver también este lado poético de ella, entonces también voy a adquirirlo para ver qué tal.
Si no, es muy interesante. Porque ella, estamos hablando que escribió en los años 20, en los años 30, ella igual tenía una perspectiva de género que a mí me parece sumamente actual. Y también en la traducción que hice, mantuve la nomenclatura de género cuando ella habla de las guías, o habla de nosotras, o habla de tu niña, de tu muchacha, de tu mujer. En cambio, las traducciones anteriores lo traducían como el hombre, como muy genérico. Mm, Y la autora, Amy Martin, había tratado de dar un sentido de perspectiva, lo que nosotros ahora, siglo XXI, llamamos perspectiva de género. Eso igual claro, es como importante. qué bonito que lo mantuviste también, Jaime. Bueno, Jaime, de verdad me siento muy agradecida Sí, por este tiempo. Nosotros entonces vamos a dejar este video al aire, lo voy a dejar en los canales de YouTube de Migrante Scout, también lo voy a compartir en las redes para que te podamos seguir, para que podamos adquirir nuevos conocimientos de literatura y también seguirte en tus redes sociales para ver todos los avances y esas nuevas publicaciones que vas a tener. Como te dije al inicio, me parece que tu trabajo es un trabajo sí, pues. sumamente valioso, es un trabajo que amerita mucho tiempo, mucha dedicación, mucho esfuerzo y esperemos entonces de Migrante Scout todo mi apoyo para promocionar todas las ediciones para que todos los scouts aprendamos a tener una cultura de leer, que es súper importante para nutrir nuestros conocimientos y adquirir nuevas herramientas. Sí. Y bueno, y aparte pasar el aviso que eventualmente voy a hacer envíos al extranjero, pero no lo he hecho aún. De hecho, tengo cargos desde España, de Argentina, de México, de Panamá, de Holanda y de Portugal. ¿Ya? Pero no lo he hecho por un tema el tema del PayPal lo hice hace muy poco, entonces estoy ahí viendo, asesorándome con un par de amigos como por el tema del pago. Y aparte que igual vivo en una zona, bueno, no es Santiago, lamentablemente Santiago es Chile, y acá todas las cosas funcionan a un ritmo distinto. Así es. Stark, la plataforma que ocupamos de envío, o Correos de Chile, de casa, abren cuando quieren. Es como, el otro día le decía a un amigo, es como la serie que hubo acá, abren cuando quieren. Entonces igual es como complejo, entonces por eso extranjero. Pero eventualmente lo debo hacer y lo voy a hacer. Qué bueno saberlo, Jaime. Entonces, Ahí bueno, que sea que no fuera de Chile. también para todos entonces en el extranjero tenemos que estar atentos ahí para que entonces poder adquirir todas estas ediciones en otros países, que también me parece súper importante. Y Jaime, el mayor de los éxitos con Sí. el tema de ediciones Tibuque, sé que te va a ir súper bien. Muchas gracias. Dentro de poco vas a vender 1000 ediciones, ya vas a ver. Y bueno, nuevamente reitero todo mi apoyo para ti. Sí, muchas gracias a ti, Marifer, por la invitación. Me gusta este tipo de instancia, eres muy agradable, me sentí súper cómodo, así que muchas gracias por la invitación. Ojalá que sigamos en contacto para las transmisiones. Hablamos hace un par de semanas. Podemos Claro que hablar de muchos sí. temas y disculpa si soy muy bueno para hablar, No, pero de tranquilo, verdad yo soy muy también, bueno así para que hablar. no, y mientras más podamos Sí, aprender de ti y mientras más Migrante Scout pueda ser una vía de comunicación para los dirigentes y también para los niños, niñas del mundo que me siguen, bienvenido. Sabes que estoy súper abierta y bueno, ojalá, como te dije también antes, esta sea la primera de muchas, porque hay muchos temas interesantes que podemos tratar, así que próximamente también vamos a hacer otra grabación para ustedes. sí, espectacular, espectacular. Muy contento. Gracias, Jaime, que estés bien, cuídate mucho. Igual. Saludos, saludos a todos. Saludos a la gente para Scout. Siempre apoya. Bye bye.